3 meses en la escuela del Espíritu, octava semana, primer día. Lea Hechos capítulo 16, versículo 35 al 40. Y dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Veamos. Al día siguiente al terremoto, las autoridades deciden soltar a Pablo y Silas. El texto no dice por qué tomaron esa decisión. Es de suponerse que sabían, o al menos sospechaban, que la acusación contra ellos era falsa. Quizás habían accedido a arrestarles y azotarles únicamente para satisfacer las demandas del pueblo, que amenazaba amotinarse. Ahora que los ánimos se han calmado, los magistrados piensan que lo mejor es sencillamente soltar a los presos e invitarles a que se vayan sin crear más problemas. Pero Pablo les sorprende diciéndoles que tanto él como Silas son ciudadanos romanos. Para entender esto, hay que saber que no todos los habitantes del Imperio Romano eran ciudadanos romanos, solo unos pocos gozaban de tal título. En la misma Roma, no todos eran ciudadanos, y mucho menos en las regiones más apartadas del imperio. Luego, los magistrados ni siquiera habían sospechado que estos dos predicadores fuesen ciudadanos romanos. Para complicar las cosas, había una antiquísima ley que decía que uno de los privilegios de todo ciudadano romano era que estaba prohibido castigarle con azotes. Quien tal hiciera sufriría todo el peso de la autoridad romana. Eso es lo que se ha hecho con Pablo y Silas. Les han azotado públicamente y sin sentencia judicial. Ahora son los magistrados los que se preocupan y les ruegan a Pablo y Silas que salgan de la ciudad sin crearles más problemas. Pero ellos se niegan, pero salen de la cárcel, van a casa de Lidia, es decir, andan libres por la ciudad, exhortan a la iglesia y salen a otro lugar. Juzguemos. Los magistrados de Filipos fueron víctimas de sus propios prejuicios. No se les ocurrió pensar que unos pobres predicadores judíos pudieran ser ciudadanos romanos. Lo mismo sucede frecuentemente a nuestro alrededor en los Estados Unidos. La policía arresta a un latino y sin hacerle muchas preguntas da por sentado que es persona pobre, ignorante, sin recursos ni apoyo y posiblemente indocumentada. Al pensar que esa persona no tiene quien le defienda, cometen abusos contra ella. Luego descubren que se equivocaron. Bien porque alguien sale en su defensa o porque era quien ellos no pensaban. El hecho es que ahora se encuentran que ellos, quienes se suponían fuesen guardianes de la ley, son los que la han violado. Fueron víctimas de sus propios prejuicios. En tal situación conviene que recordemos el ejemplo de Pablo y Silas. Se les azotó y encarceló ilegalmente, y cuando las autoridades vinieron a pedirles que se fueran de la ciudad como unos escurridizos, se negaron a hacerlo. En lugar de salir de la ciudad escondidos, hicieron uso de sus derechos y fueron abiertamente a casa de Lidia. De igual modo, cuando nos encontramos con situaciones como las que
acabamos de describir, es importante que insistamos en nuestros derechos y en nuestra dignidad, no solo por nosotros mismos, sino también porque al tratarnos injusta o indignamente, se ha cometido un crimen contra todo nuestro pueblo y se continuará cometiendo contra otros si nosotros no insistimos en nuestros derechos. Actuemos. ¿Ha tenido usted alguna experiencia de discriminación por ser de origen latino? ¿Por ser de fe protestante? ¿Por alguna otra causa? Piensa sobre tal experiencia, o piense más bien sobre tal experiencia y su reacción en aquel momento. Determine a base de lo que acabamos de estudiar cuál ha de ser su situación en el futuro. Anote sus reflexiones.